Se nos pasa la hora. Bueno, voy a grabar. Volvamos. ¿Dónde estamos? Acá. Entonces, leía. De lactantes suelen ser fáciles de tratar mientras se les deje su cama, decía, o en su habitación, siendo catalogados por sus padres de tranquilos, muy buenos que apenas dan un ruido. En algunas ocasiones ocurre lo contrario, describiéndose, describiéndose niños inquietos, irritables, que se pasan el día chillando y que parecen necesitar pocas horas de sueño. Bueno, eso es muy común que suceda cuando nos encontramos con un niño que tiene un diagnóstico tardío casi de TEA o de TGD, de cualquier tipo de autismo, que los papás en su testimonio manifiesten que cuando eran bebés eran nenes que no tenían ningún problema, como que eran normales. A mí hay mamás que me han dicho, él era normal hasta que llegó al jardín. ¿No? El nene, primero normal, ¿no? Pero no, el nene ya tenía el trastorno del desarrollo neuronal, se produjo seguramente antes. La condición empezó a manifestarse antes, lo vimos el otro día con las señales de alerta, seguramente no miraba los ojos, solo que no pudo ser visto por el entorno familiar, estos signos de alerta. O por ahí otra mamá te dice, no, porque él cuando era bebé era súper tranquilo, dormía todo el día, no pedía upas. Bueno, justamente, que un nene no sea demandante, todos los bebés son demandantes, también nos da una noción de que hay algo en el niño que no está funcionando bien o de manera común. O por el contrario, un nene que llora todo el día, llora y es totalmente demandante, tampoco, ningún extremo es bueno. Los trastornos del sueño son muy comunes, o son nenes que duermen mucho, o son nenes que no duermen en la noche para nada. Esto, si les pasa, trabajando como acompañantes, que hay mamás que se desesperan y dicen, no duerme, toda la vida va a ser lo mismo, no. La realidad es que la experiencia cuenta que tienen unos ciertos años donde el sueño no está regulado y después con los tratamientos adecuados y las rutinas en el día y demás, el trastorno del sueño va desapareciendo. No todas las personas dentro del espectro tienen de por vida un trastorno del sueño. Esto se puede regular con actividades, con apagar las pantallas, como cualquier otro niño neurotípico, apagar las pantallas temprano, poner una rutina que siempre se cumpla, que sea clara, que sea estructurada para que llegue a inducirlo al sueño, y de a poco ese trastorno del desarrollo neuronal que lo lleva a tener un trastorno del sueño se va a ir regulando. Sigo leyendo. Muestran autoagresividad acompañando a crisis de agitación. Bueno, no todos, pero muchos tienen algunas conductas de autoagresividad, como pellizcarse, como lastimarse, como pegarse la cabeza contra la pared, o eso vamos a tratar de evitarlo trabajando como acompañantes. Siempre que un niño tenga una crisis, estando con nosotros, lo que vamos a tratar no es de hablarle demasiado, sino de hacer que no se lastime ni lastime a otros. La crisis tiene que suceder, tiene que transcurrir y luego se va a pasar. Lo que sí tenemos que poder determinar, observándolo, por qué sucedió esa crisis. Casi siempre tiene que ver con una falta de expresión. Hay un déficit en cuanto a la expresión en general de las personas dentro del espectro, que van a hacer que tengan crisis cuando no pueden expresar algo que no pueden hacer, que no quieren hacer, que no les gusta, que se frustran, ¿sí? Entonces tienen una crisis, lloran, si son niños lloran, ¿sí? O gritan, o patalean, o empiezan a pegarle a alguien, o se molestan, o tiran algo, o se pegan contra la pared o contra algo. Uno tiene que evitar que no se lastimen, que no lastimen a los demás, y luego tratar de interpretar mediante la observación, no haciéndole preguntas, mediante la observación qué es lo que produjo esa crisis. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos al principio del informe diario que hacemos, que anotamos a través de, cuando terminamos cada guardia, anotamos qué es lo que sucedió en la guardia y demás? Bueno, ese informe diario que hacemos muchas veces nos ayuda a reconocer por qué son las crisis. Cuando anotábamos todos los días y hay una crisis y sabemos que pasó algo antes o que va a pasar algo después,
cuando empezamos a leer para hacer un informe general o un informe externo, nos damos cuenta que las crisis se repiten siempre antes de algo, siempre después de algo, siempre con algo que pasó, siempre se repiten, siempre tienen un porqué. ¿Está bien? No abran el micrófono y no me preguntan, yo entiendo o quiero entender que me están entendiendo, ¿sí? Sigo leyendo, ¿eh? Si no, párenme, no hay problema. Después dice, su alimentación, estoy acá, ahí. Su alimentación es anómala y oscila entre el rechazo activo al intento de alimentarles a consumir todo tipo de alimentos no comestibles, conductas de pica. Bueno, también esta conducta en cuanto a la alimentación no se manifiesta en todos los individuos dentro del espectro, pero es, en reglas generales, algo que se repite mucho. En cuanto a los alimentos, son muy restrictivos, siempre les gusta comer lo mismo. ¿Por qué? ¿Por capricho? No, porque también hay un déficit en la textura de los alimentos, a cómo reciben la textura de los alimentos, el gusto. Recuerden que el déficit más importante es en la percepción de los sentidos, entonces hay que tener en cuenta por qué rechaza el alimento, si es porque la textura no le satisface, o el gusto es demasiado fuerte, entonces puede pasar por eso, o no quieren comer nada, o comen todo el tiempo, o comen solo cosas dulces, chocolates y cosas que son nocivas, o también tienen la costumbre, algunos, de comer cosas que no son comestibles, como por ejemplo la tapita de la lapicera, morderla hasta comerse los pedacitos, comer, no sé, cualquier cuestión que no tenga que ver con la comida, ¿sí? Algo de los juguetes, o masticar cosas que no tienen que ver con algo comestible. Esto es una conducta que se repite dentro de las personas, eso se llama conductas de pica, cuando se consumen productos no comestibles. En cuanto a las conductas anómalas, podemos destacar resistencia al cambio, no toleran los cambios de sus rutinas, incluso pequeñas variaciones en su entorno familiar les crean gran desasosiego, pudiendo producir episodios de rabietas. Algunos niños pueden disponer sus juguetes en una determinada forma, enfadándose mucho si este orden es alterado. Bueno, esto un poco les contaba yo, que siempre tienen un orden para todas sus cosas personales. Por ejemplo, para ordenar la cartuchera, si trabajamos con un nene en un aula, vamos a darnos cuenta que la cartuchera, la mochila, todas las carpetas van de la misma manera y tienen ese orden y no les gusta que se altere ese orden, siempre siguen el mismo orden. ¿Por qué? Porque son caprichosos, no, porque las rutinas estructuradas los tranquilizan, les bajan la ansiedad, saben cómo van las cosas y cómo las tienen que buscar, entonces no hay cambios a los que se tengan que someter. No es porque tengan una resistencia al cambio porque sí, sino porque todos los cambios, los obliga a poder siempre adaptarse a ese nuevo cambio y hacer todo un trabajo. Ya de por sí hay un trabajo sensorial para poder entender todo lo que les llega de información en cuanto a los sentidos, como para también que todo el tiempo les cambiemos las cosas de lugar. Hay un comportamiento ritualista en general, abarcan un repertorio de conductas que se repiten una y otra vez, pero que no tienen ninguna finalidad. Esto de las conductas motrices estereotipadas de que se está hablando. El aleteo de manos es uno de los más frecuentes. También suelen darse juegos extraños con objetos o partes de ellos, sean o no juguetes. Hay cosas que, más que nada cuando son niños, que juegan, que no tienen nada que ver. Juegan con una tapita y dan vueltas a esa tapita, o un trompo que dan vuelta todo el tiempo y eso es todo lo que hacen, o juegan con algo que no es un juguete y eso se restringen, se obsesionan con ese objeto y juegan con eso. Bueno, tiene que ver con un comportamiento ritualista que responde, no es nada más que responder a
su trastorno del desarrollo neuronal. Nada más. ¿Sí? ¿Sigo leyendo? ¿Se entiende? Ok. Obsesiones y miedos. Pueden establecer cierta afinidad o interés por determinados objetos extraños, vuelvo a lo mismo, baterías, piedras, tapas de cualquier caja, pasando mucho tiempo con ellos, manipulándolos o simplemente llevándolos consigo. Por su parte, los miedos pueden presentarse en diferentes ámbitos. Hay un temor ante el cambio de rutinas, situaciones o lugares nuevos. Hay un miedo también de tipo sensorial a ruidos concretos. Quizás no es miedo, sino esto de recibir ese sentido de manera muy aguda. Y finalmente pueden desarrollarse un miedo injustificado hacia otras personas, incluso hacia otros compañeros de su misma edad. ¿Sí? También, esto puede ser traducido en miedo como también en una falta de poder integrarse o adaptarse al cambio. Sin existir ningún antecedente previo de conflicto. Todo ello puede combinarse por una falta total de sensación de peligro en situaciones en las que objetivamente lo hay, como cruzar la calle o subirse a algún objeto. Esto es algo que también debemos enseñarle, o que el entorno le enseñe al niño dentro del espectro, a los peligros, a cruzar la calle, a escaparse, a salir corriendo, a soltarse de la mano. Hay un micrófono que está abierto y está haciendo ruido. Fíjense si pueden silenciar los micrófonos. No sé cuál es, chicos. Ahí, creo que está ahí. Más que nada porque ustedes van a sentir mucho ruido. Entonces, hay que también enseñarles cuáles son los peligros. Siempre les digo, les enseñamos mucho cuando son pequeños con pictogramas, con dibujos. Y luego dice, para concluir, mencionar que los niños TGD o los niños dentro de TEA suelen tener una apariencia física normal, sin estigmas físicos e incluso con expresión despierta e inteligente, que les hace parecer estar atentos a los detalles de su entorno, pero que oculta la existencia de unos trastornos generalizados y a veces profundos en sus funciones físicas. Bueno, es cierto, el individuo dentro del espectro no tiene ningún estigma físico, como por ejemplo el individuo con síndrome de Down, que se le notan sus rasgos, que está dentro del síndrome de Down. Sin embargo, por eso es que también es difícil para el entorno primario, para los familiares, poder entender que hay un trastorno del desarrollo neuronal y que no es un nene caprichoso con una personalidad rara o difícil, porque como no se le nota, ¿sí? Físicamente es una persona común, entonces es mucho más difícil a veces aceptar la realidad para el entorno familiar. ¿Qué está cocinando? Ahora estoy cocinando. ¿De nuevo? No sé quién está hablando. Voy a desactivar los audios. ¿De dónde es? Bueno. Hasta ahí terminaríamos con esto de algunas características del espectro, las más comunes, las más generales. Me resulta raro que no tengan preguntas, o fui muy clara, o no entendieron nada. Están todos muy callados. Está bien que yo les digo, bueno, mientras estoy hablando a veces hay que bajar el micrófono, pero después, si tienen preguntas, es ahora el momento, ¿eh? Porque vamos a pasar a otro tema. Algo que quiero que veamos. Vieron que vimos esto del origen, la clase pasada, que tenía que ver con el origen. ¿Cuál es la causa del trastorno del espectro autista? Bueno, hay orígenes en cuanto a los factores genéticos, infecciones víricas que pueden aparecer en el embarazo, complicaciones en el parto, luego, pasados los minutos, otras causas, como yo había dicho, había hablado de adicciones en los padres gestantes y demás. Les traje algo que quiero que copien. A ver, esperen, que lo busco. Aguárdenme. Así pasamos a otro tema.
A ver si está acá. Acá. Quiero que copien esto. Miren. Este cuadro, para que podamos entender. Nosotros vimos que el TEA es un gran grupo, grande. Esto es TEA, trastorno del espectro autista. ¿Sí? Dentro de este gran grupo se encuentran 5 tipos de autismo. Los más comunes son TGD, trastorno generalizado del desarrollo, autismo propiamente dicho, trastorno desintegrativo o desintegrativo de la infancia o síndrome de Heller, síndrome de Rett y síndrome de Asperger. Son 5 tipos de autismo. Ahora, fíjense que estos 4 lo puse en azul, porque acá me faltó pintar en azul, acá pinten en azul esto, porque acá puse déficit intelectual o cognitivo, lo que en el libro dice retraso mental, que ya no se usa ese término como retraso mental, sino como déficit intelectual o cognitivo, cognitivo para llegar al conocimiento, hay una dificultad, que lo puse por fuera porque no todas las personas con estos tipos de autismo tienen déficit intelectual, pero algunas sí, por eso puse acá, y acá debería haberlo pintado con azul, no sé si voy a poder ahora. A ver. Ajá, que no sé hacerlo. Bueno, no sé ahora. Editarlo. A ver si puedo. No, no sé. No sé cómo editarlo. Ustedes pinten con azul acá, esta parte. Porque así saben que estos 4 tipos de autismo pueden tener o no un déficit intelectual o cognitivo. Y después puse en rojo el síndrome de Asperger porque no suele tener déficit intelectual, por el contrario, suelen tener un cociente intelectual muy elevado. ¿Sí? ¿Se entiende? Les doy un ratito para que lo copien. Más que nada para que entiendan que si yo hablo de un nene, justamente el otro día, hace un rato les hablaba que el otro día me llamaron para tener una entrevista para un nene de primer grado. Y me dijeron, ¿querés dar un acompañamiento a la mañana de un nene con TEA? ¿Sí? Yo tuve la entrevista con la mamá me pasa la solicitud del neurólogo de acompañante terapéutico, y el diagnóstico dice TGD. El nene tiene TGD no especificado. Cuando me hablaron del nene y me dijeron, ¿tiene TEA? ¿Me dijeron mal? No, no me dijeron mal, porque dentro de los TEA está el TGD, ¿sí? Eso es lo que tenemos que entender. Como yo les decía la clase pasada, que algunos quizás no la vieron porque no la subí y no estaban, pero a veces la gente se confunde, dice, no, tiene TEA, tiene TGD, no tiene autismo. No, autismo propiamente dicho no tiene, porque es este. Tiene TGD, pero sí está dentro del espectro, ¿sí? El TGD está dentro del espectro autista. ¿Está bien? Oh. ¿Terminaron? Caramba, precioso. Profe, a ver si no me quedé con la duda. ¿El déficit intelectual o cognitivo también está dentro del TEA? Puede o no estar dentro, ¿sí? Por eso les Puede, decía que no. esta parte la pinten con azul, porque a veces Ahora con sí. azul para determinar que estos pueden llegar a estar acá. Si están acá, Listo. cualquiera de estos, es porque también tienen un déficit intelectual. Perfecto. Gracias. No, por favor. Está dulce. ¿Estamos en lo último del agua? ¿Lo escuchan? Yo lo siento.
¿Listo? ¿Puedo sacarlo? Sí. Y yo terminé. Ok, voy a tomar lista. Mientras. Candela no. Claudia sí. Aide también. Aide, fíjate que en mi lista, esperen que vean. Esperen, Aide, fíjate que en mi lista apareces con muchos ausentes. Quizás yo me equivoqué. Y hay algún día que estabas y no te puse. Sí, a cualquier cosa avísame. Mirá, yo tengo 1, 2, 3, 4 ausentes. Esta clase del 9 de enero es la clase pasada, la voy a completar el sábado que viene y el otro, con los presentes, ¿sí? Pero bueno, te aviso por eso. Después decime si hay alguna que no te puse presente y estaba. Claudia, presente. Manu, presente. Alexis se fue. Fernando trabajaba. Natalín estaba. Florencia, me parece que no está. Geraldine. Sí, ¿no? Las chicas no pueden seguir porque trabajan. Pasarán el jueves. Karen también la vi. No sé si está ahora, pero hoy la vi. Y Lucía. Luz no. Albi tampoco está, ¿no? Reggie, sí. Melina, no. No tiene luz. Hogar. Mariana pasa los jueves. Ok. Bueno, creo que puse bien los presentes. Cualquier cosa me dirán después, ¿eh? Entonces hoy es la clase 16, pero nos falta una clase que es la 15, que es la que vamos a recuperar. Ya entonces, miren. La clase que viene... Miren, la clase que viene, estamos acá en la 16. La clase que viene y la otra vamos a recuperar esta. Entonces cuando lleguemos al 30 de enero, vamos a estar en la clase 18, ya tenemos que haber terminado todos los temas, porque en la 19, de última nos quedará algún temita para ver, pero por lo menos en la segunda parte de la clase 19 tenemos el repaso para en la clase 20 tener el examen. ¿Sí? No se asusten porque no les voy a tomar nada que no hayamos visto, pero está bueno que estén siempre en la clase de repaso, porque como les decía hoy, se sacan las dudas, si es que surgen, si es que alguna clase se perdieron, si no lo vieron, y saben si tienen la carpeta completa para poder estudiar. ¿Sí? No es difícil el examen, pero tampoco que lo pueden hacer con carpeta abierta. Ariel, los temas que estás dando hoy, pese a que es la clase 16, son de la clase 15. Claro, es lo que venía en la clase 15, sí, está obvio. Bien, está bien. Yo sigo con el tema igual. Sigo con el tema igual. Solo que para que no, en administración no se hagan lío, como sabes que yo acá falté, yo cuando complete esta clase y esta otra, agrego esta otra acá. ¿Sí? Estos presentes. ¿Sí? Pero ellos ya saben que yo tengo que recuperar esta clase. Bien. Porque me pasó con los otros grupos. Los temas yo sigo en el hilo, porque si no salto. Claro. No, por eso me quedé nada ahí. Digo, yo les debo, sí, en YouTube, si ustedes entran al canal de YouTube, no van a encontrar la clase esta, la del 2 de enero, porque no la subí. Eso lo tengo que subir hoy. ¿Ok? Bueno. Sí. Bien. Vamos al... Ay, otra vez se me va a terminar el tiempo. Bueno, ahora sí, va a quedar... Me quedan 10 minutos y se termina, pero cuando se corte, no esperen que yo les diga por WhatsApp y vuelvan a entrar, porque yo voy a entrar enseguida otra vez.
porque tenemos que empezar por lo menos con este tema que vamos a empezar. Vamos para atrás en el libro, yo salteé este tema, y vamos a ir a trastornos del aprendizaje. ¿Sí? ¿Leyeron algo de los trastornos del aprendizaje? A ver, que hablan siempre, se quedaron callados. ¿Estuvieron leyendo el libro? No, yo esa parte no leí nada, profe. No, la verdad que no. Había que leerlo. No, pero bueno, capaz que habían estado estudiando y... No. Y habían visto. Página 69. Por lo menos esa es la página que yo tengo. Me parece que es una menos en el libro. ¿Ves cómo 62. En el libro impreso puede estar distinto. Sí, está en el 68. Bien, leo y después explico. Dice, ¿qué son los trastornos del aprendizaje? Para poder definir lo que son los trastornos del aprendizaje, TEA, así se abrevia, en los diagnósticos lo pueden llegar a encontrar así, en algo que lean puede estar así. Hay que tener muy presente que cada individuo tiene un ritmo propio para asimilar los aprendizajes. En un aula cualquiera de niños sanos, dotados de una inteligencia dentro del rango de la normalidad, nos encontramos con distintos tipos de niños. Brillantes, que aprenden y asimilan los conceptos rápidamente y con facilidad. Normales, entre comillas, que aprenden al ritmo esperado y con las dificultades típicas. Niños a los que aprender y asimilar los conceptos les supone una mayor dificultad que a los demás, pero con un mínimo esfuerzo o tiempo suplementarios llegan a superarlos sin problemas. Y finalmente están los niños con TAA, o trastorno del aprendizaje. Estos últimos son pacientes que presentan problemas persistentes y graves para asimilar determinados conceptos académicos. Y acá vamos a la definición. La definición más utilizada de trastorno del aprendizaje es la incapacidad persistente, inesperada y específica para adquirir de forma eficiente determinadas habilidades académicas, ya sea lectura, escritura, cálculo, dibujo, etc. Y que ocurren a pesar de que el niño tenga una inteligencia normal, siga una escolarización adecuada y su entorno sociocultural sea favorable. Acá está la definición. ¿Qué es un trastorno del aprendizaje? Bueno, una dificultad que se presenta en un individuo, pero que esa dificultad no es la dificultad típica que tienen todos los niños cuando, por ejemplo, aprenden a leer o aprenden a escribir, sino que es una dificultad persistente, persiste en el tiempo, inesperada, porque hasta ese momento el nene no presentaba ningún problema para nada, para aprender nada de lo que sucedía a su alrededor, de sus actividades de la vida cotidiana, y específica sobre algo, o en la lectura, o en la escritura, o en la noción del número, en el reconocimiento del número, en la noción del valor del número, o en los dibujos, ¿sí? Entonces, van a anotar trastorno del aprendizaje, entre paréntesis TAA, como está escrito en el libro, y vamos a poner, es la incapacidad persistente, voy a ir dictando para saber si ya terminaron. Es la incapacidad persistente coma, inesperada y específica
Inesperada. Inesperada y específica. Pensé que te había sido, Manu, estabas re callada. Para adquirir de forma eficiente determinadas habilidades académicas. Fíjense lo notorio de esto. Habilidades académicas tiene que ver con ese aprendizaje estructurado que hacemos en la escuela, ¿sí? No tiene que ver con las actividades de la vida diaria, con algo que el nene no puede aprender a, no sé, a encastrar los juguetes en esos, o armar un rompecabezas. Tiene que ver con, más que nada, con algo que es académico, que tiene que ver con el aula. Ahí aparecen, ¿no? ¿Determinada qué, profe? ¿Cómo? ¿Determinada qué? Habilidades académicas. Profe, ¿esto dentro de qué rango de edad se suele dar? Y casi siempre cuando empiezan la primaria. Entre los 5 años de jardín, o sea que se manifiesta, ¿no? Que se puede llegar a ver. Hay veces que, bueno, el nene tiene dificultades y igual no se va a diagnosticar enseguida, porque para diagnosticar que es un trastorno del aprendizaje tiene que ser persistente, porque todos los nenes en primer grado empiezan, primero tienen la noción de las vocales, las docentes me pueden ayudar un poco con esto, las vocales. Luego cuando llegan a segundo grado realmente ya pueden leer una oración, escribir, ¿no? Ahora, todos los niños van evolucionando, Sí, adelantando, y hay uno que no agarra viaje, no puede, no sabe las letras, da vuelta a las letras. Ahora vamos a ver cuáles son los trastornos del aprendizaje. Escribe en espejo, escribe al revés, ¿no? Eso se escribe en espejo. En vez de izquierda a derecha, escribe de derecha a izquierda. Eso es espejo. O demás. O, por ejemplo, da vuelta a los números. Entonces, cuando es persistente, ahí se puede evaluar al niño con un psicopedagogo y ver si realmente tiene un trastorno del aprendizaje. Estábamos en habilidades académicas. Sí, perdón. No, le quería... Eso que se trata, se recupera. Sí, con psicopedagoga. Sí, ahora vamos a ver igual. Sí. Siempre con psicopedagoga se sale adelante, seguro. Lo más, no es curable, no es un trastorno curable si es un trastorno del aprendizaje. ¿Sí? Es pero tratable. puede volver, por ejemplo, en la secundaria, no sé. ¿Sí? Sí, totalmente. Entonces, para los que le estaba dictando, entre paréntesis, ya sea lectura, coma, escritura, coma, cálculo, dibujo, etc. Cierren paréntesis. Y esto es importante, y que ocurren a pesar de que el niño ahí me queda menos de un minuto, entren enseguida cuando se corten. A pesar de que el niño tenga una inteligencia normal, coma, siga una escolarización adecuada, y su entorno sociocultural sea favorable. Hasta ahí es la definición de trastorno del aprendizaje. Vayan copiando. El niño siga una escolarización adecuada. No, de que el niño tenga una inteligencia normal. Perdón, Manu. Igual es la misma, es lo que está en el libro, no se hagan problema porque yo lo resalté y puse en mi apunte la definición que está ahí. Bueno, pero no. iba dictando por si algún... Ya sí.